Y ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo a Mateo 27 y el verso 22. El libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 22. Y hay una pregunta allí. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y toda la multitud respondió: crucifícale, crucifícale. En el vaivén de la vida me encuentro hoy ante ustedes con un mensaje que considero crucial para esta generación y las que seguirán. En tiempos de incertidumbre y desorientación, es imperativo abordar las preguntas fundamentales que resuenan en los corazones de los jóvenes, tales como: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y observo una crisis de identidad entre los estudiantes de hoy. Una búsqueda de respuestas que a menudo se ve frustrada en un mundo lleno de distracciones y desafíos. Quiero decirles con toda sinceridad que desde mi perspectiva la Biblia contiene respuestas directas a estas y profundas filosofías. En mi experiencia he llegado a comprender que todos hemos heredado una enfermedad mortal, una condición que trasciende las barreras del tiempo y la cultura: el pecado. No es mi intención condenar, sino señalar la realidad de nuestra necesidad de cura. Y ahí es donde entra en el juego Jesucristo. Cristo descendió a esta tierra y derramó su propia sangre para proporcionar la única cura posible, una cura total para esta enfermedad llamada pecado. Este acto redentor es el fundamento de mi mensaje, la esperanza que ofrezco a aquellos que buscan respuestas genuinas y duraderas. Has observado que en la búsqueda del placer, algunos encuentran momentáneamente satisfacción en el pecado, pero la verdad es que ese placer es efímero, dejando tras sí amargura y destrucción. La Biblia, fuente de sabiduría eterna, advierte sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones y acciones. Pilato dijo: ¿qué voy a hacer de este hombre llamado Jesús? ¿Qué vas a hacer de ese hombre llamado el Cristo? ¿Qué has hecho con él? ¿Qué irás a hacer? Hoy más que nunca, los jóvenes enfrentan presiones abrumadoras y tentaciones omnipresentes. En este contexto, afirmo con toda convicción que la ayuda de Dios es esencial para resistir y superar estos desafíos. La fe en Cristo provee el poder necesario para decir no a las tentaciones que acechan en la sociedad contemporánea. En un mundo donde la moralidad a menudo se ve difuminada, sostengo que la juventud anhela la verdad, un código moral claro y sin concesiones. Mi llamado es ofrecerles esta guía, proporcionando una brújula moral en medio de la confusión reinante. La institución familiar, que considero fundamental, enfrenta amenazas en forma de divorcio, infidelidad y rebelión. Es necesario preservar los cimientos morales para mantener la estabilidad de nuestra sociedad. He llegado a la convicción de que los jóvenes anhelan algo más profundo, algo que satisfaga sus mentes y corazones. En mi experiencia he encontrado que este anhelo se satisface plenamente en Jesucristo. Les insto a explorar la Biblia por sí mismos, descubriendo así una fuente inagotable de sabiduría y verdad. ¿Y qué van a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Esta pregunta, planteada hace siglos, sigue siendo la más importante que cualquiera de nosotros puede enfrentar. Y ahora quiero adentrarme en 3 puntos fundamentales
que considero esenciales en la búsqueda de significado y propósito en esta vida. En mi experiencia como evangelista, he dedicado mi vida a compartir el mensaje de redención y esperanza que encuentro en las Escrituras. Hoy deseo enfocarme en esos puntos, con la esperanza de que encuentren respuestas sólidas para las preguntas que agitan sus corazones. Y quiero primero hablar de la enfermedad del pecado y la necesidad de la cura. La realidad innegable es que enfrentamos como seres humanos esta enfermedad mortal del pecado. No estoy aquí para señalar con el dedo acusador, sino para reconocer la condición compartida que todos llevamos. A lo largo de mi ministerio he visto los estragos del pecado en las vidas de las personas, manifestándose de diversas maneras, en acciones, pensamientos y relaciones rotas. El pecado no es simplemente una serie de malas elecciones. Es una enfermedad que se arraiga en el corazón de cada individuo, como bien señala la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta no es una afirmación para desanimarte, sino para que reconozcas la realidad de nuestra condición humana y la necesidad imperante de una cura. En mi viaje de fe, llegué a la conclusión que no hay cura posible para esta enfermedad, aparte de la intervención divina. Es aquí donde entra en juego el sacrificio redentor de Jesucristo. En mi predicación he proclamado una y otra vez que Cristo descendió a esta tierra para derramar su propia sangre, ofreciendo así la única cura total para el pecado en sus corazones. Les insto a reconocer esta verdad y a aceptar la mano extendida de Cristo, que ofrece sanidad y redención. El primer punto que quiero profundizar es la comprensión de la enfermedad del pecado y la imperiosa necesidad de cura. En mi ministerio he presenciado cómo esta enfermedad afecta a la humanidad, cómo se manifiesta en acciones y cómo permea cada aspecto de nuestras vidas. Pero la Biblia, fuente inmutable de verdad, nos revela la realidad de nuestra condición. Todos pecaron. Hoy debemos reconocer que todos hemos pecado, todos hemos errado, que todos hemos caído cortos de la perfección divina. Es el primer paso hacia la comprensión de la enfermedad del pecado. No estoy aquí para condenar a nadie, sino para señalar una verdad fundamental que afecta a todos. La metáfora de la enfermedad no es casualidad. Como el apóstol Pedro nos dice, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2:24. Aquí encontramos la esperanza en la cruz, donde Jesucristo, en su amor insondable, llevó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados, por ofrecernos sanidad y reconciliación con Dios. Y en mi predicación he compartido una y otra vez la verdad que no hay cura posible para esta enfermedad del pecado, aparte de la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4. Es a través de la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio de Cristo, que encontramos la cura total para nuestra condición. Hoy les insto a reflexionar sobre sus vidas y a reconocer la realidad del pecado, no como un ejercicio de culpa, sino como un paso crucial hacia la cura,
Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1:9. La confesión y el arrepentimiento son llaves que abren la puerta de la gracia redentora de Dios. Jesucristo no solo ofrece perdón, sino también transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Esta transformación es el proceso de cura de Dios. Él desea realizar en nuestras vidas, llevándonos de la esclavitud del pecado a la libertad y la plenitud en Cristo. En resumen, la enfermedad del pecado es una realidad que afecta a todos. Pero la buena noticia es que la cura está disponible en Jesucristo a través de la confesión, del arrepentimiento, del creer que Cristo murió y resucitó por nosotros, y la fe en el sacrificio redentor en Cristo en la cruz nos libra de esta enfermedad. Podemos experimentar la sanidad y la renovación que solo Dios puede ofrecer. Los animo a acercarse a Él con corazones abiertos, listos para recibir la cura que solo viene a través de la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego el segundo punto, quiero sumergirlos en el engaño del placer temporal y la búsqueda de la verdadera satisfacción. En mi extensa experiencia como evangelista, he visto cómo la sociedad moderna a menudo busca placer momentáneo, confiando en que éste llenará el vacío existencial. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre lo efímero de estos placeres y nos señala hacia una fuente de satisfacción duradera. Las Escrituras nos dicen que hay placer en el pecado, Hebreos 11:25. Pero sin embargo es por corto tiempo. No niego que el pecado pueda proporcionar una sensación de placer temporal, pero quiero advertirles sobre la ilusión que conlleva. Mi deseo es que entiendan que aunque puede haber deleite momentáneo, este placer se desvanece rápidamente, dejando tras sí una sensación de vacío, de fracaso, de anhelo, de angustia, de dolor, porque la paga del pecado es la muerte, y ese pecado te encontrará. En mi ministerio he encontrado que muchos caen en la trampa de buscar satisfacción en placeres mundanos, solo para descubrir que la alegría que ofrecen es efímera. La verdadera satisfacción, según las Escrituras, se encuentra en una relación transformadora con Cristo. Él nos ofrece una alegría que va más allá de las circunstancias temporales y que perdura incluso en medio de las pruebas. Permítame compartir con usted una ilustración para dar vida a este punto. Imaginen a un viajero sediento en el desierto. En su búsqueda de alivio, encuentra un oasis temporal que ofrece agua refrescante. Sin embargo, este oasis es efímero y el agua se está agotando en él y la sed regresa. En contraste, Cristo es la fuente inagotable de agua de vida que sacia nuestra sed espiritual de manera duradera. Como dijo Jesús a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4:14. Las distracciones y placeres del mundo pueden brindar momentos de satisfacción, pero la verdadera alegría se encuentra en una relación íntima con Cristo. El apóstol Pablo lo expresó de manera impactante cuando dijo: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Aquí nos revela que la verdadera satisfacción no se encuentra en las cosas temporales, sino en las realidades eternas que Cristo nos ofrece.
en la búsqueda temporal del pecado, la reflexión sobre sus propias experiencias. ¿Cuántas veces ha buscado satisfacción en cosas que a la larga no le trajeron plenitud, la plenitud que usted esperaba? La invitación de la Escritura es a dirigir nuestras vidas hacia el gozo perdurable que se encuentra en Cristo. En conclusión, amigos, la conclusión es que debemos reconocer la sed de satisfacción que todos compartimos. Sin embargo, yo les insto a no dejarse engañar por el placer temporal, sino a buscar la verdadera alegría que solo se encuentra en una relación con Jesucristo. Que nuestras vidas reflejen la sabiduría de buscar la satisfacción duradera en lugar de caer en las trampas del placer momentáneo. Que el gozo perdurable de conocer a Cristo llene sus corazones y les guíe hacia una vida plena y significativa. Pero luego el tercer punto, deseo dirigirnos hacia la necesidad de orientación moral y espiritual en un mundo desorientado y decadente. En todos estos años he observado con pesar cómo la brújula moral de la sociedad ha perdido el norte, dejando a las generaciones jóvenes y aquellos que buscan un propósito en la vida en medio de la confusión y la falta de dirección. La Biblia nos advierte sobre los peligros de seguir un camino sin guía moral. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En un mundo donde la moralidad a menudo se define de manera subjetiva, es esencial regresar a principios fundamentales y a una guía moral objetiva proporcionada por la palabra de Dios. El salmista nos ofrece una declaración profunda sobre la importancia de la guía divina en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos proporciona el código moral sólido en un mundo donde la distinción entre lo correcto y lo incorrecto a menudo se desdibuja. En mi vida he visto cómo la falta de orientación moral ha llevado a decisiones lamentables y a la pérdida de valores fundamentales en la sociedad. Y es en ese contexto que la fe en Cristo y la comprensión de la verdad bíblica se vuelven aún más cruciales. En Efesios 5, 15, 16, el apóstol Pablo nos insta a andar con cuidado, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra resalta la necesidad de discernimiento y sabiduría en medio de un mundo moralmente complejo. Permítame compartir una ilustración tomada de la vida real del artista Amy Grant. Reconocida por su éxito en la música cristiana contemporánea, a lo largo de su carrera, Grant había enfrentado desafíos y decisiones cruciales en medio de la presión de la industria musical y la cultura cambiante. En cierto momento, cuando muchas voces la instaban a alejarse de su fe y adoptar una dirección más comercial, Grant tomó una decisión valiente, mantuvo su enfoque en la fe cristiana y continuó creando música que reflejara sus convicciones morales y espirituales. Esta decisión no fue sin críticas y desafíos, pero Grant eligió seguir la guía moral de su fe en lugar de ceder a las presiones del mundo. Su vida y carrera sirven como un testimonio de cómo seguir una brújula moral basada en principios bíblicos puede llevar a una vida de integridad y propósito duradero. En el contexto de la familia he presenciado con dolor los efectos del descuido de responsabilidades y la ruptura de los cimientos morales. La institución familiar, diseñada por Dios como un pilar de estabilidad, sufre cuando los principios morales se descuidan.
El apóstol Pablo nos ofrece directrices claras sobre la conducta familiar en Efesios 6. Del verso 1 en adelante recordamos la importancia de la obediencia, el respeto y la instrucción basada en principios morales. Mi llamado a los jóvenes y a las familias es claro: regresen a la guía moral sólida que se encuentra en la palabra de Dios. En un mundo donde las opciones cambian y las normas morales se desdibujan, los principios eternos de la Escritura proporcionan un ancla firme. La fe en Cristo no solo nos salva, sino que también nos guía en el camino de la verdad y la rectitud. Mientras nos sumergimos en estas reflexiones sobre la enfermedad del pecado, el engaño del placer temporal y la necesidad de orientación moral, no puedo evitar recordar una pregunta que resuena a lo largo de la historia y que de alguna manera refleja en cada uno de nosotros nuestra necesidad. ¿Y qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Pilato lo entregó. Pilato decidió no creer. La multitud dijo: crucifícale. Lo desecharon. Esta pregunta formulada por el gobernador romano hace más de 2000 años sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Es una pregunta que cada persona debe enfrentar en algún momento de su vida, y especialmente crucial para los jóvenes que se encuentran en esta cruzada hoy. Pilato, al hacer esta pregunta, estaba buscando una respuesta de la multitud que se había reunido en Jerusalén. Pero la realidad es que esta pregunta trasciende en el tiempo y el espacio, llegando a cada uno de nosotros de manera personal. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? La respuesta a esta pregunta determina nuestro destino eterno y da forma a nuestra existencia terrenal. He encontrado que muchos enfrentan esta pregunta con dudas, indecisiones o incluso con indiferencia. Sin embargo, les insto a considerar la gravedad de esta cuestión. Jesucristo no es simplemente una figura histórica. Él es el Salvador que ofrece la cura para la enfermedad del pecado, la satisfacción genuina en medio del placer temporal y la guía moral inefable en un mundo desorientado. Es esencial comprender que al abrazar a Jesús, no estamos simplemente adhiriéndonos a una religión o a una serie de reglas. Estamos abrazando la verdad encarnada, la esperanza viva, el amor redentor. En el pasaje bíblico de Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y aquí Jesús nos presenta como la única senda que nos lleva a Dios, la única verdad que nos libera y la fuente de vida que trasciende la existencia temporal es Él mismo. La pregunta de Pilato nos confronta con la realidad de que no podemos permanecer neutrales o indiferentes ante la figura de Jesucristo. Su impacto en la historia y en la vida de las personas es innegable. Jesús no nos permite mantener una posición neutral. Él exige una respuesta. Él exige una decisión personal. En este mundo lleno de opciones y dilemas, enfrentarse a la pregunta de Pilato se convierte en un acto crucial y auténtico. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Puedes ignorar la pregunta o posponer la respuesta, pero no elimina su importancia. Al contrario, postergar la decisión nos priva de la paz y la plenitud que solo se encuentra en la relación con Cristo. Mi anhelo es que los jóvenes y los ancianos y cada persona presente en este lugar enfrenten esta pregunta y reconozcan que Jesús no es simplemente una opción entre muchas, sino es la única salida verdadera en un mundo lleno de caos. Y Él ofrece la cura para la enfermedad del pecado.
que aqueja a la humanidad. Su gracia supera cualquier placer temporal que el mundo pueda ofrecer y proporciona una orientación moral y espiritual que trasciende la confusión de nuestro tiempo. Permítame compartir solo una experiencia más de la vida real para enfatizar este punto. Imaginen a una persona perdida en medio de un bosque oscuro y desconocido. Aunque el sendero está lleno de opciones, solo hay una senda que conduce a la salida. De manera similar, en este mundo de opciones y desafíos, solo Cristo es la senda que nos lleva a la verdadera libertad y plenitud. En última instancia, la decisión que tomemos con respecto a Jesús determinará nuestro destino eterno. La pregunta de Pilato, que resuena a través de las edades, nos insta a reflexionar sobre la relevancia personal de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo aceptaremos como nuestro Salvador y Señor o lo regalaremos a un segundo plano como hizo Pilato? Los insto a no posponer esta decisión crucial. Jesús no solo es la respuesta a la pregunta de Pilato, sino que es la respuesta a las profundas inquietudes de nuestros corazones. Que cada joven, al enfrentar esta pregunta, pueda decir con convicción y fe: haré con Jesús, llamado el Cristo, lo que Él me llame a hacer. En esta decisión encontrará no solo la salvación eterna, sino también la plenitud y la dirección que anhelan sus vidas. Que la verdad de Cristo ilumine sus corazones y los guíe hacia una relación transformadora que trascienda la eternidad. Permítanme que les comparta una historia impactante de mi experiencia como evangelista. Una historia que destaca la importancia de la decisión que cada uno de nosotros enfrenta al respecto con Jesucristo. En cierta ocasión, sentí fuerte en mi corazón la convicción de que el Espíritu Santo de Dios me estaba guiando a predicar el mensaje de salvación a alguien que muchos consideraban inalcanzable. Esta persona era Marilyn Monroe, una figura icónica del mundo del entretenimiento. La fama y el glamour la envolvían, pero en medio de todo esto había un vacío que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Decidí acercarme a Marilyn con el amor de Cristo, llevando el mensaje de esperanza y de redención que tanto necesitaba. Sin embargo, su respuesta fue contundente. Me miró fijamente y me dijo: yo no necesito a su Jesús. Aunque sus palabras fueron un rechazo claro en ese momento, no podía dejar de sentir compasión por alguien atrapado en las trampas de la fama y la soledad. Lo que sucedió a continuación es un recordatorio impactante de la fragilidad de la vida y la urgencia de tomar decisiones eternas. Apenas una semana después de nuestro encuentro, Marilyn Monroe fue hallada muerta. Las circunstancias de su fallecimiento han sido objeto de especulación y misterio. Pero lo que queda claro es que ella enfrentó un destino irreversible. Ahora quiero dirigirme a cada uno de ustedes con esta historia. No sabemos dónde se encuentra ahora Marilyn Monroe. ¿Qué ocurrió después de ese momento crucial en su vida? Pero lo que sí sabemos es que hoy, en este momento, ustedes tienen la oportunidad de elegir. Así como Marilyn Monroe tuvo que enfrentar la decisión de recibir o rechazar a Jesucristo, ustedes también enfrentan esa elección. La realidad es que cada uno de nosotros está en un viaje y al final del camino nos encontraremos con la verdad eterna. ¿A quién elegiremos seguir? ¿En quién pondremos nuestra esperanza y confianza para la eternidad? No estoy aquí para forzar una decisión, pero les insto con urgencia a este llamado. Jesucristo ofrece perdón, redención
y vida eterna a aquellos que lo reciben. La historia de Marilyn nos recuerda la fragilidad de la vida. La realidad que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos en este mundo. Hoy en este instante tiene la oportunidad de elegir a Jesucristo como Salvador y Señor. No importa cuál haya sido su pasado, cuáles sean las circunstancias que enfrente actualmente. La puerta de gracia está abierta para ustedes. La pregunta que enfrentamos no es solo sobre este breve periodo terrenal, sino sobre la eternidad que sigue. ¿Qué harán con Jesús llamado el Cristo? La elección es suya. El mensaje de Cristo es uno de amor incondicional, redención y un futuro lleno de esperanza. En este momento los invito a abrir sus corazones. Si sienten el llamado del Espíritu Santo, si reconocen la necesidad de un Salvador, no dejen pasar esta oportunidad. La vida es efímera y frágil. Hoy pueden elegir el camino de la vida eterna. Pueden recibir el regalo de la salvación que Cristo te ofrece. No permita que el mañana sea incierto. Sin la certeza de la esperanza que se encuentra en Cristo, acepte este regalo de amor y perdón y gracia hoy mismo. Les voy a pedir que se levanten de su silla. Y al venir solo tienes que hacer 3 cosas. Primero tienes que arrepentirte. Y arrepentimiento significa cambiar de dirección. Significa que estás dispuesto a abandonar el pecado. Y aceptas que te has equivocado y que eres un pecador. Que te has encargado de tu vida, pero quizás ha sido un fracaso. En segundo lugar, tienes que poner toda tu fe en Cristo. Puede que seas miembro del coro de la iglesia, incluso un clérigo. Pero si no tienes la seguridad de que Cristo haya nacido en tu corazón, ven ahora mismo. En todas nuestras reuniones siempre pasan ministros que llevan años predicando, pero que no sentían que eran salvados. Pones tu fe en Cristo, tu confianza, toda tu fe solamente en el Salvador y en su sacrificio por ti en la cruz. Y en tercer lugar, debes confesarlo públicamente. Debes pararte ante esta plataforma, ante todos estos testigos y confesar públicamente que rechazas el pecado, pero aceptas a Cristo. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús llamado el Cristo? Es urgente mi llamado, porque no sé qué será de ti el día de mañana. Te levantas y vienes ante esta plataforma y oraremos por ti. Te daremos algo de literatura y luego podrás volver. Y a ustedes que están viendo este video, en cualquier parte, quizás estás en un bar, en un motel, quizás estás drogándote o alcoholizándote, no importa la condición, Jesucristo te ama y te dice: ¿qué vas a hacer conmigo? Puedes aceptarlo ahora mismo en el lugar que estés y Él vendrá a salvarte, te dará un destino nuevo, tu vida cambiará. Solamente recíbelo. Esta es la hora de tu salvación y el momento de tu encuentro con Dios. En el nombre de Jesús.